Hola, bienvenidos a Sublime Saber, el placer de aprender. En este primer video de la serie correspondiente a la unidad de matemáticas, veremos qué es un número, cómo se clasifican y cómo podemos hacer las operaciones más básicas con ellos. Si bien estos temas pueden parecer muy simples, son quizá la parte más importante de cualquier temario de matemáticas, pues serán la base de todo lo demás. Pero si logras comprender esto, te aseguro que tus avances en matemáticas serán cada vez más grandes. Recuerda que en la descripción tendrás un resumen, un formulario y ejercicios de práctica que te ayudarán a mejorar cada uno de estos temas que vayamos viendo. Comencemos con lo más básico, que es un número. Si bien los matemáticos utilizan demostraciones para poder hablar, explicar esta idea, esta no es la finalidad de este curso, así que pido una disculpa a los matemáticos por la sobresimplificación que usaré para explicar matemáticas. Pero bueno, a este nivel es más que suficiente. Un número podría entenderse como la representación de una idea, la idea de contar. Como humanos tendemos a contar. Este concepto es sumamente importante para darle un orden a nuestro alrededor. Los números, al ser una representación de una idea humana, pueden verse de manera distinta. ¿A qué me refiero? Bueno, en realidad es que hay más de una clase de números, y nos sirven para identificar una manera distinta de contar. Por todo lo anterior, existe una clasificación. En esta imagen podemos apreciar dicha clasificación. Comenzando de izquierda a derecha, tenemos a los llamados números complejos, que se pueden ir dividiendo en los números reales y los números imaginarios. A su vez, los reales se dividen en irracionales y racionales. Los racionales se dividen en enteros, que contienen a los negativos, al cero y a los naturales. Estos últimos se pueden dividir a su vez en primos y compuestos. Veamos más a detalle esto. Comenzamos con los números naturales. Son todos los números que son enteros y positivos, es decir, mayores que el número cero. En otras palabras, son todos esos números que aprendemos a usar para contar desde niños, desde el cero hasta el infinito. Aquí podemos pensar en otra subdivisión, los llamados primos y los compuestos. Podemos saber que un número es primo o compuesto cuando lo dividimos. Veamos el primero, los números primos. Los números primos son todos aquellos números que se pueden dividir únicamente entre dos números, entre sí mismo y entre uno. Por ejemplo, el 3 solo es divisible entre 3 y entre uno. 3 entre 3 es uno y 3 entre uno es 3. Por otro lado, veamos a los números compuestos. Son todos los demás números que puedes dividir por al menos tres números distintos. Por ejemplo, el 4 es divisible entre uno, entre 4, pero también entre 2. Bien, con esto ya podemos contar, pero si pensamos, hay cosas que no se pueden contar con estos números. Por ejemplo, puedes contar cuánto dinero ganas al mes, pero por otro lado, ¿cómo representas la pérdida de dinero? Exacto, usando estos mismos números, pero con un sentido inverso. A esto se le conoce como números negativos. Es una forma de contar algo, pero con un significado opuesto. El dinero, al ser ganado, tiene un significado positivo, pero al ser perdido, tiene un significado negativo. Veamos otro ejemplo. La temperatura. Esto lo veremos a profundidad en física, pero por ahora pensemos en la temperatura como una ganancia de calor siendo algo positivo, y la idea del frío es una pérdida de calor, por lo tanto tiene un valor negativo. Finalmente, piensa en un edificio. Si subes las escaleras, ganas altura, pero si bajas, pierdes altura. Al conjunto de números positivos, negativos y el cero se le conoce como números enteros. Estos a su vez pertenecen a otro grupo, los números racionales. Estos son aquellos números que pueden expresarse en forma de una fracción. Tienen la característica de que A y B son números enteros, y además B siempre debe ser necesariamente distinta de cero, ya que la división entre cero no existe. Los números irracionales. Estos números son todos los que son racionales. Ok, esto puede sonar como contradictorio o a una definición de diccionario. Los números irracionales son todos los números que no son racionales. Pero podemos traducirlo
como que son aquellos números que no se pueden expresar como una razón o como una fracción de dos números enteros. Existen muchos números irracionales. Algunos de ellos son muy famosos y útiles en distintas ramas de la ciencia. Por ejemplo, es el número de los logaritmos naturales, o el número pi, 3.14. Al conjunto de números racionales e irracionales se les llama números reales. Y si a este subgrupo o supergrupo le agregamos los números imaginarios, obtenemos los números complejos. Un número complejo se caracteriza por ser un número compuesto por una parte real y una parte imaginaria. El número imaginario se relaciona a i, que es llamada la unidad imaginaria. Pero estos números son un poco más extensos y difíciles de explicar. Por ello se pueden apreciar mejor en un video por separado. Por ahora nos vamos a quedar y trabajaremos con los números reales. Los números reales son un supergrupo de números, como ya lo vimos, y por ende, al ser parte de un grupo, comparten características o cualidades que pueden ser explotadas y lo serán conforme avancemos en este temario. Esto se conoce como propiedades de los números reales, y a mi consideración, este tema es muy menospreciado, pero es fundamental para tener una buena base matemática. Las propiedades de los números reales son las siguientes: cerradura, conmutativa, asociativa, distributiva, neutra o de la identidad, e inverso. Vamos a explicar cada una. Comencemos con la cerradura. Como su nombre lo indica, encierra la operación al sumar o multiplicar dos números reales. Se obtiene un tercero que también es real, es decir, no puedes sumar dos números reales y obtener un número imaginario como resultado. La propiedad conmutativa, podemos observar que al sumar o multiplicar dos números de manera que no afecte el orden en el que lo hagamos, el resultado siempre será el mismo. Tal vez te recuerde algo como el orden de los factores no afecta el producto. Tenemos de ejemplo los números 6 y 7. 6 más 7 es 13. Si invertimos la posición de los números, 7 más 6, el resultado se mantendrá igual a 13. Veamos la multiplicación. 7 y 6. 7 por 6 es 42. Si los invertimos, 6 por 7 nos sigue dando 42. Veamos qué pasa en el caso de la división y de la resta. Si invertimos el orden en el que restamos el 6 y el 7, el resultado cambia. De la misma manera que si invertimos el orden de la división entre 6 y 7, el resultado será distinto. Por ende, estas cualidades o estas leyes no nos sirven en el caso ni de la resta ni de la división. La propiedad asociativa. Si pensamos en hacer una operación con al menos tres números, inmediatamente tendemos a realizar esta operación por pasos, ya que nuestro cerebro se ha acostumbrado a hacer cálculos en pares. Por supuesto que hay personas que pueden hacerlo de manera simultánea con 3, 4 o más números, pero para el resto de nosotros es un poco difícil. Así que podemos ir tomando en parejas los números y realizar la suma, multiplicación o la operación que tengamos, y luego tomar los números restantes y hacer las operaciones que falten. Retomando la propiedad anterior, no importa el orden en el que elijamos hacer esta operación, el resultado será el mismo, para suma o multiplicación. Tenemos de ejemplo estos tres números, 5, 6 y 3. En el primer ejemplo podemos ver cómo primero sumamos el 6 más 3. 6 más 3 es 9. Después sumamos el número de afuera o el número restante, que es 5, dándonos como resultado 14. En el segundo ejemplo, primero sumamos el 5 y el 6, dándonos 11, más 3, el resultado es 14. Así podemos apreciar que no importa el orden en el que lo hagamos, el resultado sigue siendo el mismo, para la suma o la multiplicación. Intenta hacer este ejercicio tú mismo, pero cambiando el signo más por un por. Veamos qué resultado nos da. La propiedad distributiva. Indica algo parecido a lo anterior. Cuando tenemos casos donde un número está multiplicando un paréntesis, que contiene otra operación dentro, formaremos parejas, pero usando un mismo número en cada pareja. El número de afuera del paréntesis será distribuido o repartido en forma de multiplicación con cada número dentro del paréntesis y se respetará la operación entre cada número del paréntesis. Veamos este ejemplo: 7 por 2 más 7 dentro de un paréntesis. Lo que haremos será distribuir, formando parejas, el número de afuera,
el 7 con el 2 y el 7 con el 7, dándonos 7 por 2 más 7 por 7. Esto es 14 más 49 igual a 63. Veamos la siguiente propiedad, la propiedad de la identidad o del neutro. El neutro lo podemos definir como una palabra que significa que algo se mantiene sin alterar su valor original, nuevamente solo aplicando en la suma o la multiplicación. ¿Cómo obtenemos que un número mantenga su valor sin alterar al sumar o multiplicarlo por otro? En otras palabras, ¿cómo obtienes el mismo número del inicio si le sumas o lo multiplicas por otro número? Para el caso de la suma, el único número que puede hacer esta función es el cero, y para la multiplicación es el uno. Veamos estos ejemplos. El 6 y el 7, si los sumas con algún número para que te dé el mismo número, tiene que ser siempre cero. En el caso de la multiplicación, el 7 y el 8, si lo multiplicas, siempre será por uno para que te dé el mismo resultado. Veamos un tip importante. A veces tu profesor podría pedirte que al momento de que resuelvas alguna ecuación o una operación más compleja, agregues una suma o una multiplicación sin que afectes el valor de la ecuación. Esto ya lo veremos a su debido tiempo. Por ahora solo ve este ejemplo. Parece una operación algo compleja, una fracción de pi elevada a la e entre pi elevada a la e. Cuando veamos fracciones y las propiedades de las operaciones con potencia, entenderás mejor este ejemplo. Por ahora solo entiende que este paréntesis da como resultado 1. Al ser una multiplicación, podemos aplicar la ley del neutro y el resultado será el 7. Así que, aunque parezca algo más complejo, aplicando esta propiedad el resultado es muy obvio. Ahora vayamos con la siguiente propiedad, el inverso. En este caso, buscamos sumar o multiplicar un número por algún otro que nos dé en el caso de la suma 0 y en el caso de la multiplicación 1. Veamos estos ejemplos de suma. Si tenemos una suma y queremos sumarle otro para que nos dé 0, la única forma será que agreguemos el mismo número que teníamos en un inicio, pero con un signo opuesto, de modo que al ser la misma cantidad, pero con un valor contrario, tendrán el efecto de anularse. Pues lo mismo que agregas es lo mismo que quitas. En este ejemplo vemos uno positivo y uno negativo. Si tenemos un 7 positivo, tenemos que agregar o sumar este mismo número, pero con el signo contrario, es decir, menos. En el caso de que sea negativo, ejemplo, un -9, tendremos que agregar o sumar un mismo número, en este caso 9, pero con signo positivo. 9 negativo más 9 positivo, y en todos estos casos el resultado siempre será 0. Pasemos a la multiplicación. En este caso tenemos que hacer uso de la fórmula para multiplicar fracciones. Igualmente lo entenderás mejor cuando veamos este tema. En este caso usaremos una fracción, 1 entre a, donde a será sustituida por el número que queremos convertir en 1. Veamos este ejemplo, 7. Si buscamos el inverso de la multiplicación para que nos dé 1, usamos esta fracción, 1 sobre a, pero sustituimos a por el número que buscamos convertir en 1, que era 7, 1 entre 7. Si multiplicamos esta fracción por este número, nos dará como resultado 1. Mismo caso para el 8. En este caso, a toma el valor de 8. Hacemos la multiplicación y nos da como resultado 1. Pasemos a la suma y la resta de números enteros. Sabemos que tenemos números que tienen signos tanto positivos como negativos. Veamos qué hacer en cada caso. Para empezar, si tenemos números que tengan signos iguales sin importar el valor, solo que sean iguales, vamos a sumar ambos números y el resultado tendrá el mismo signo. Veamos este ejemplo. 6 y 7. Ambos tienen el mismo signo, positivo. El resultado será positivo. ¿Qué pasa si son negativos? -9 más -5. Aquí, ya lo dijimos, no nos importa el signo, solo que sean iguales. Como son iguales, el resultado tendrá el mismo signo. En este caso es negativo, el signo se mantiene. Ahora veamos qué pasa cuando los signos son diferentes. Si tenemos signos diferentes, tomaremos los números sin fijarnos en este signo, y al número más grande le restaremos el número más pequeño,
y el resultado se quedará con el signo del número más grande. Veamos los ejemplos. -6 más 7. En este caso, el número más grande es el 7, así que le restaremos el más pequeño, 6. 7 menos 6 es 1. Ahora, ¿qué signo tendrá ese resultado? Pues el del número más grande, que en este caso era 7. Por lo tanto, el número resultante es más 1. Veamos otro ejemplo. -9 más 5. En este caso, el número negativo es el más grande. Al 9 le restamos 5, dándonos como resultado 4, que mantendrá el signo del 9 al ser este el número más grande. Resultado, -4. Vayamos con las leyes de los signos. ¿Qué pasa aquí? Cuando tenemos una multiplicación o una división con números con signo, debemos operar primero estos signos. En esta tabla se nos presenta o se nos ha presentado mucho para memorizar las leyes de los signos, pero podemos apreciarla y entenderla de la siguiente manera. Si al multiplicar o dividir nuestros signos son iguales, nuevamente, sin importar el valor del signo, lo importante es que sean el mismo, el resultado será siempre positivo. Veamos el ejemplo. 6 positivo por 7 positivo es igual a 42 positivo. En este caso el signo era positivo en ambos casos. 9 y 5, ambos son negativos, pero el signo es el mismo. En este caso, como se están multiplicando, las leyes de los signos nos indican que si son lo mismo, será positivo. Es 45, a pesar de que vengan de dos negativos. Ahora veamos qué pasa cuando tenemos signos diferentes. En este caso, cuando se multiplican o se dividen signos que son distintos, sin importar el orden en el que sean, solo que sean distintos, el resultado será negativo. En este caso, más 6 por menos 7 es menos 42. Menos 9 más 5 es menos 45, ya que cada uno posee un signo distinto. Lo mismo pasará con las divisiones. Intenta hacer esos mismos números, pero en lugar de multiplicar, divídelos. Y déjame aquí qué es lo que te dio. Ahora, los signos de agrupación. Este es el último tema. Podemos usar paréntesis, corchetes o llaves para poder agrupar números o poder agrupar operaciones, sobre todo cuando las operaciones se vuelven largas. Para no confundirnos, ocupamos estos signos. Pero ¿cómo se resuelven? Para quitar estos signos, al momento de hacer operaciones, usaremos la propiedad distributiva con nuestro nuevo conocimiento de cómo operar signos, es decir, la multiplicación, las leyes de los signos. Así, vamos a distribuir el número o el signo que esté fuera del signo de agrupación, ya sea un paréntesis, corchete o llave, con cada elemento que esté dentro de este símbolo. Y si la operación total tiene más de un signo de agrupación, iremos resolviendo de adentro hacia afuera. Veámoslo con este ejemplo. No te confundas e intenta guiarte un poco con los colores. Es dentro de un corchete se encuentra el 7, que tiene dentro dos operaciones. Dentro de una llave tiene un 5, que dentro de ahí tiene un paréntesis con una multiplicación, 5 por 7. ¿Cómo lo resolvemos? Ya lo dijimos, de adentro hacia afuera. Empecemos con lo más interno, el paréntesis. 5 por 7. Hagamos esta operación que se puede apreciar en morado. 5 por 7 es 35. Ahora hagamos la operación del corchete y de la llave. Empecemos con la llave. Es una multiplicación por 5, aquí en amarillo. 5 por 35 es 175. Finalmente hagamos la operación que se encuentra dentro del corchete, la más externa, la multiplicación por el 7. 7 por 175 es 1225, siendo este resultado final. Aprecia y puedes regresar para que veas cómo se va haciendo de adentro hacia afuera, desde el paréntesis, siguiendo por las llaves y terminando por los corchetes. Si sigues este orden y aplicando todo lo que hemos visto hasta ahora, no te equivocarás. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, además de darle like a nuestra página de Facebook y a nuestra página de Instagram, ya que en esta última es donde se subirá el material adicional, formularios, problemarios y demás, además de dar respuesta a todos los ejercicios que se dejan en el video. Sin más por el momento, me despido y te espero en el próximo video. Hasta luego.